Record. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos de una vez al módulo. ¿Cómo están? ¿Estamos todos los que estamos o me faltará alguno? Ojalá no, porque yo ya me entretengo. Me avisan, por favor, cuando vaya entrando alguno. ¿Listo? Listo, profe. Sí, háganme ese favor con respecto a esto. Bueno, vamos a compartir el módulo para ver qué nos preguntan. Acá hablamos de la mol, no se les olvide, aprendimos a calcular la masa molecular y ahí se obtiene la masa molar, ¿no? Son todas la masa atómica, la masa molecular y la masa molar. Están muy relacionadas. Bueno, los tres conceptos. Entonces ahí les pongo este recorderis de cómo es que se halla la masa molecular, la masa molar, qué significa todo eso. Entonces vamos aquí a, no se les olvide que una mol, ¿sí? Es el número de Avogadro, ¿no? Tanto en un elemento como en un compuesto. ¿De qué partículas? De las partículas, bien sea atómicas o moléculas. De átomos o de moléculas. Eso sí depende de lo que nos estén preguntando. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya quedamos en la pregunta 37, ya la resolvimos, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con el concepto de cómo hallar la masa molecular, la masa molar, que aquí definimos, dimos respuesta a la 29. Vamos con la 30, ¿cierto? Que está muy sencilla, dice la sustancia, ¿a qué magnitud? Ya la hicimos. Sí, ya la hicimos, pero ¿a qué pertenece? Recordemos. A la longitud, profe, dijimos. ¿A qué magnitud pertenece la unidad de mol? Mol. A la cantidad de sustancia. A la cantidad de sustancia. Por eso hay que leer bien la pregunta. Atentos a la pregunta que nos ponen ahí. ¿Listo? Sí, las masas bueno, aquí hay que calcular la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Cómo se halla la masa molar o molecular? Miren, no se les olvide que hay que sumar, ¿sí? ¿Qué respuesta le dieron ahí? ¿Cómo hicieron? Tuvieron que haber hecho un proceso muy parecido a este, ¿cierto? Acuérdese que es la sumatoria de las masas atómicas de cada uno de los elementos y se obtiene en UMAS y la masa molar o molecular se identifica o se expresa en gramos mol. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿quién hizo el ejercicio? Alcen la manito o a ver, escriban ahí en el chat. A ver, yo miro los chats. Da pregunta 30. Sí, cariño. Bueno, coméntale a la profe Janet, mi amor. ¿Oíste la que me escribió de esto que está acá? Creo que fue Nicole. Sí. Por acá Antonia dice la C. Listo. Hay que calcular, ¿no? Entonces se sumaban, no se les olvide que se sumaban las masas atómicas. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Miramos en la tabla periódica, ¿se acuerdan? Ve, hay dos personas. Háganme el favor y me avisen por admitir. Don Andrés, todos, es importante que todos entren. ¿Sí? Tabla periódica. Pues yo tengo la mía aquí en físico, pero como estamos trabajando, ¿sí? Esta tabla periódica, hay una más chévere que es interactiva. Espero que sea esta. Ojalá sea esta. Bueno, ¿cuál es la masa atómica? Aquí Antonita dice que es la C, veamos. La masa atómica, ¿sí? A ver, no, yo la quiero es... Qué pereza esto así. Es que me manda que me inscriba. Bueno, la masa atómica está en la tabla periódica, ¿sí? Eso ya lo calcularon, yo les decía que... imagen. Esta imagen. Para que veamos, toca ampliarla.
Listo. Aquí en la tabla, consíganse su tabla periódica, por favor. ¿Sí? Aquí en la tabla periódica me dicen cuál es la masa atómica del elemento. ¿Listo? O también le llaman peso atómico. A ver, les muestro, les enseño cómo su merced mira. ¿Sí? Ahí. Ay, yo la quiero la imagen. Listo. Ay, pero aquí no está la masa atómica. Aquí está chévere. Listo. Entonces acá nos dice, ¿sí? Estas son las convenciones con un elemento. Miren toda la información que ya le han encontrado a cada uno de los elementos que han descubierto en la naturaleza. Ellos están en la naturaleza. Pero aquí están organizados de acuerdo a su número atómico y a sus características en común que tengan y van formando grupos y periodos. Entonces, miren, el peso atómico o masa atómica, usted lo encuentra aquí debajito del número atómico. ¿Sí? Aquí. Es que yo quería una grande donde uno oprime. Es que no me dio el tiempo. Aquí está. Mírenla. ¿Sí ven? Aquí. Me dice cuánta masa tiene aquí. Este es el número atómico. Acá está. La flechita, ¿sí la ven? Y este es la masa atómica, perdón. Y este es el número atómico, o sea, la cantidad de electrones, protones y neutrones que tienen estos elementos, ¿sí? Pero acá ellos ya le hallaron, como les expliqué la clase pasada, su masa atómica. Esos son unos cálculos comparados con el átomo del carbono. ¿Se acuerdan que yo les dije? Y ellos hallan porque resulta que hay átomos que tienen isótopos. Isótopos son elementos de un mismo, son átomos de un mismo elemento, pero que cambia la cantidad de protones, de neutrones. ¿Sí? Entonces, pues eso aumenta o disminuye un poquito la masa atómica, pero ellos hallan la masa relativa y luego hacen en común cuál es la masa sí, total de un elemento. ¿Listo? Hagan de cuenta que uno tiene 20 manzanas, todas no son iguales, todas no tienen la misma masa. Entonces le hallan la masa a cada uno, suben y dividen y hacen un promedio y eso es lo que colocan ahí. ¿Quedó claro? Entonces dice que el hidrógeno 1.00, pero se aproxima a 1. Bueno, entonces multiplicamos 1 por 2 y nos da 2 UMAS. ¿Listo? ¿Por qué 2, profe? Porque aquí dice H2SO4. Este número, ¿se acuerdan? Que se dice que es la cantidad de átomos que comparten, entonces se multiplica. ¿Sí ven? Entonces, pues nos da 2 sumas. No se les olvide. Bueno, y luego decía el azufre. ¿Cuántos son de azufre? Un solo átomo. Vea, porque no hay numerito ahí. Entonces, ¿cuánta masa tiene el azufre? Azufre, mírelo acá. ¿Cuánta es la masa? 32.00. Sí, se deja en 32. Por 1 da 32. Entonces vamos sumando. 2 más 32. ¿Sí? Y el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es 15,99. ¿Sí lo ven ahí? 15,99. Entonces se aproxima a 16. Ahí sí se puede aproximar a 16. Hay unos químicos que lo toman tal cual, pero nosotros para rapidez, ¿sí? Lo aproximamos. Entonces da 16 por 4. Y ahí sí sumamos, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto dio? 98. Exacto. Entonces la respuesta aquí, como dijo la señora Antonia, ¿cierto? Es correcto. 98 gramos mol. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda del proceso? Usted tiene que llevar a cabo ese proceso para poder allá en el IFES marcar la respuesta correcta. Mire, este es el proceso para hallar la masa molar o la masa molecular. Mire, entonces tengo la sustancia, separo los elementos, digo cuántos hay, multiplico por su masa atómica y luego sumo y eso me da, ¿sí? Depende cómo nos pongan, nos pueden poner UMAS o nos puede poner gramos mol. ¿Quedó claro?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Alce la manito, pregunte. Don Andrés tiene la palabra. Profe, siempre que un elemento no tenga número, se evidencia que es solo un átomo. Sí, se cuenta el símbolo como uno. Bueno, Ok. príncipe, sí, el símbolo ya es el número 1. Mira aquí el ejemplo. ¿Sí ven? Por ejemplo, esta sal, sulfato de hierro, ¿sí? Entonces el hierro, el subíndice me dice la cantidad. El superíndice ya es otra cosa, ya vamos viendo poco a poco, pero la cantidad de átomos que están haciendo parte en la molécula del compuesto está dado por el subíndice, ese numerito. Pero acá en el ejercicio, porque nos lo colocaron al lado derecho, siempre ese número del lado derecho es la cantidad de átomos del elemento en esa sustancia. Si está al lado izquierdo, nos dice es la cantidad de moléculas. ¿Listo? Entonces, muy bien, un aplauso para la señora Antonia. Antonia, sí señora, ahí vamos con puntos. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Este proceso lo deben llevar a cabo porque ese es el que se hace, porque esto sí sale mucho en el IPES, todos estos ejercicios. Vamos con la 32 entonces. Hablamos de cuando una reacción, bueno, tenían que investigar que era reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, ojalá aquí esté la imagen de los sándwiches, ¿sí? Y en exceso. Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Reactivo límite, ay sí, pero está con perros. Me interesa que esta de los perros. Pero leamos primero el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso. Resulta que nosotros en la cocina también evidenciamos esto. Lo que pasa es que no hacemos cálculos como kilos químicos, porque ellos sí los hacen. ¿Para qué? Para obtener el producto que ellos necesitan. Ay, tanta cosa. Entonces, si yo necesito obtener ciertas cantidades de hierro o quiero saber en una reacción química cuál es la sustancia que debo tener más control, ¿sí? O cuál se va a producir en mucha cantidad, entonces debo tener en cuenta esto. Entonces dice, por ejemplo, en este caso, se va a reaccionar aluminio con este óxido, ¿sí? Para obtener, hay un intercambio de átomos aquí después, como las moléculas se disocian, resultó que el aluminio, ¿sí? Se une al oxígeno, ¿sí? Y se libera el hierro, ¿sí? Entonces aquí, pues, haciendo los cálculos, sí ve que hace necesario otros factores que también involucran en esta cuestión de los reactivos límites y del reactivo ¿qué? En exceso, ¿sí? También para ellos, para saberlo, pues tienen en cuenta su masa molecular, todo eso, y calculando la masa molecular y estableciendo el balanceo de la ecuación, entonces, pues se está determinando. Entonces, reactivo límite, quiero que veamos este ejemplo de las sándwiches. Miren. Aquí es perros, para que lo entiendan más. Entonces yo voy a hacer unos perros calientes, ¿sí? O unos sándwiches. ¿Sí? Yo quiero obtener, ¿qué? 4 perros calientes, ¿sí? Pero entonces tengo, de reactivos, tengo 5 salchichas y tengo 4 panes ¿de qué? De pan de 4 panes de perro, ¿sí? Como tengo 4 panes y 5 salchichas, solo puedo armar completamente 4 perros calientes y me sobra una salchicha. Esa sustancia que sobra, ¿sí? ¿Sí?
¿sí? Le llaman reactivo en exceso, ¿sí? Porque hay más de esa sustancia, ¿sí? ¿Y cuál es el reactivo límite aquí? El pan. ¿Por qué? Porque solo fue posible armar cuatro perros porque solo tenía 4 panes. ¿Sí quedó claro más o menos lo que quiere decir reactivo límite y reactivo en exceso? Sí, profe. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, si uno quiere obtener profe. cierta sustancia o uno está haciendo en la casa ciertos alimentos, entonces uno tiene que calcular, por ejemplo, va a ser arroz con pollo, ¿sí? Uno ya sabe más o menos para que quede bien nutrido, bien cargado el arroz con pollo, pues cuánta pechuga compra, ¿sí? Para que quede sabroso y que se vea el pollo, ¿no? ¿Listo? Pero si hay veces no compra el suficiente pollo. Ahí el pollo es el limitante porque además de verse porque se llama arroz con pollo, pues ese es el que le da el sabor a ese arroz, ¿sí o no? Bueno, lo que uno le agregue, eso es aderezo, pero ahí el reactivo limitante en el arroz con pollo es el pollo, ¿sí? Y el arroz, pues uno puede tener la cantidad de arroz que sea necesario y si no queda tan nutrido, pues ya viene siendo, uy, pero esto le echó más arroz que pollo. ¿Se han visto? ¿Quedó claro? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta a la 32? La A, profe. La Cuando Diga que la B. la La B. reactivo límite. A ver, bueno, a ver, cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, ese se llama, observemos la imagen. Reactivo en exceso. Limitante. ¿Cuál es el limitante? ¿El que se acaba o el que sobra? El que se acaba. Ajá, el que se acaba es el limitante. Cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, ¿se llama reactivo qué? En exceso. Bueno, vean la imagen. Vean la imagen. Siento que es esa pregunta. No, profe, reactivo limitante. A la A. A ver, póngale cuidado. Cuando una reacción se detiene, ¿sí? Es porque se acaba uno de los reactivos. ¿Cuál de esos se acaba? El limitante. El limitante, claro, miren ahí. No pudimos hacer más sándwiches, no pudimos hacer más perros porque se acabó el reactivo limitante, corazón. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Sí, punto para mí. ¿Sí? Punto para... Punto para todos los que contestamos. ¡Bravo! A ver, ¿alguien no ha entendido la pregunta? Mira, vuelvo y la leo, es que esto es de leer. Cuando mire, hasta aquí como hubo 4 panes, pero hay 5 salchichas, solo pudimos armar, hasta ahí pudimos armar perros, ¿sí? ¿Cuántos perros pudimos formar completamente? Pues 4. ¿Sí? Entonces el pan se volvió el reactivo limitante. Se acabó. Ya no hubo más. Hubo más salchichas que perros. Se acabó. Entonces ese reactivo que detiene la reacción se llama limitante. ¿Quedó claro? Aplauso para los... Señor. Bueno. El reactivo en exceso es aquel que no se agota por completo durante la reacción. Es aquel que se agota por completo durante la reacción. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. Sí. La A. Sí, señores. Aplausos. Ah, profe. Eso. Entonces tengan en cuenta eso. Ya en los cálculos que ya allá ¿en la qué? En el ICFES les ponen es así. Entonces aquí, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso?
Porque aquí hay 6 moléculas, ¿sí? Se consumió totalmente, mire. 6 moléculas de sodio y aquí también hay 6 átomos de sodio, vea, 3 por 2, 6. Aquí había 2 átomos de hierro, aquí hay 2. Aquí hay 3 átomos de oxígeno, aquí hay 3 átomos de oxígeno. Entonces, ahí hubo una reacción. Si quiere, vemos el video, ¿sí? Y de acuerdo al cálculo, ¿sí? De la cantidad, ¿sí? Es cuando se habla quién fue el reactivo limitante y quién fue el reactivo en exceso, de acuerdo a la cantidad de la que se obtenga aquí. Por eso es importante saber hallar la masa, ¿sí? Por eso aquí le dicen peso molecular o masa molecular, ¿sí ve? Aquí fue de 23, aquí fue de 159, aquí en 90, aquí fue de 70. Ah, entonces, ¿cuánto se obtuvo? Ahí es en eso donde se diferencia cuál es el exceso y cuál es el limitante. ¿Listo? Miren, por eso es bueno saber la masa molecular. Bien, los felicito. A ver, la 34. También hay que hacer cálculos matemáticos. ¿Sí? Aquí este 1, a mí me parece que este 1 es para distraerlos, pero porque nosotros trabajamos con números enteros. ¿Cuál es la respuesta en la 34? ¿Sí ve? La glucosa, ¿sí? La glucosa tiene esta cantidad de átomos. Una molécula de glucosa se conforma por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es un compuesto orgánico. Bueno, la glucosa la producen las plantas, la glucosa está en diferentes nutrientes. Bueno, eso es lo que le hace sabor dulce a las frutas, a esos postres. Andrés, tiene la palabra, mi amor. Profe, eso quiere decir que cuando el nivel de glucosa es superior al normal, esas moléculas se extienden, o sea, son superiores a ese número. A ver, cuando usted le hacen un examen y le dicen, uy, tiene hipoglicemia, está tendiendo a la diabetes o ya tiene diabetes, que es en ese examen, ¿sí? Porque nos están evaluando el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos son todos esos componentes glúcidos o azúcares que tienen los alimentos. Entonces hay diferentes tipos de carbohidratos. Entonces tú cuando te mandan tomar ese examen de la curva de glicemia, antes y post, o sea, antes de desayunar y después de desayunar, te están midiendo la cantidad de Glucosa. moléculas de glucosa que están siendo, digámoslo así, utilizadas en el proceso de la respiración celular en ese tiempo. Entonces, cuando quedan muchas moléculas, está muy lento ese metabolismo de los carbohidratos, pues quedan mucha glucosa ahí en la sangre, ¿sí? No, y también están calculando, porque ya se sabe cuánta insulina debe liberar el páncreas, hay unos estándares normales. Entonces está relacionado el metabolismo de la hormona insulina con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, si hay mucho, entonces te dicen, uno en el desayuno, antes del desayuno debe tener cierta cantidad de glucosa o debe haberse dado tanto proceso de glucólisis. Y después de que desayunamos también, entonces por eso es que no lo piden así, no lo miden. Entonces, si hay muchas moléculas de esta sustancia en la sangre, usted no está produciendo la suficiente insulina o está consumiendo muchos carbohidratos en sus comidas, que esa insulina no es suficiente para pasar la glucosa a las células. Entonces se queda ahí y empieza a enfermarse usted. Y tener mucha azúcar en la sangre o mucha glucosa es grave para los riñones, para todos los órganos, especialmente para los riñones. No, es que pues uno tiene que estar tomando agua, consumiendo adecuadamente, porque si no, se empieza a enfermar más. Y ustedes ya han visto gente que tiene diabetes tipo 2, que eso, uy no, son muy enfermitos.
Es que tonto esa glucosa, pero más encima no es suficiente la insulina que están produciendo, por eso les tienen que inyectar insulina. ¿Quedó claro su pregunta? Ay, Dios mío, con el tiempo. Ok, profe. Pero entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es la masa molecular? Entonces teníamos que hallarla así, como ya les había enseñado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la masa molecular? Es que nomás miren la masa molecular de una sola molécula. Uy, antes que Dios es muy pilo y nos puso la hormona insulina para degradar esas sustancias, porque la glucosa se necesita primordialmente en el cerebro para que podamos pensar, hablar, bueno, ¿sí? Y para las demás funciones vitales. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Ya sumaron? La A, profe. La A. profe. Sí, señor. Ah, profe. Sí, bravo. Bien. Bien, bien. Se comprendieron bien lo de la masa molar. ¿Cuántas moles hay en 100? Bueno, aquí le dicen cuántas moles hay de oxígeno de oxígeno. Ay, ¿cómo así? ¿Cuántas moles hay en 14 gramos de nitrógeno? Entonces, ¿dónde está la tabla periódica? Entonces acá, venga, les explico. Voy y busco nitrógeno. ¿Qué nos dijo el señor abogado? ¿Sí? Lo primero que cuando usted le pongan un problema así, es ir a mirar cuánto es, porque si no se la sabe, cuánto es la masa atómica del elemento. Entonces aquí la masa atómica del nitrógeno es 14. 14.00, bueno, 14.0 gramos. O sea que yo mirando la pregunta, les estoy enseñando a analizar también. Entonces me están diciendo la masa atómica de ¿qué? Del nitrógeno, pero nitrógeno molecular, o sea, ¿cuántos átomos? 2. ¿Listo? Entonces, sí, si en una, nos dijo abogado, oiga, en la masa atómica del elemento, de un solo elemento, está el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. ¿Cuántos hay en 2? Entonces uno hace una regla de 3 porque no nos está diciendo de un solo átomo, ¿sí? Porque él nos dice que en la masa atómica está el número de Avogadro, o sea, el número de moles, ¿sí? ¿Cuántas moles hay, sí? En 14 gramos de nitrógeno, entonces hacemos una regla de 3. Entonces voy a mostrarles aquí una imagen. Cálculo de moles. Es que me gusta porque si no me demoro más escribiendo ahí. Me gusta buscar imágenes. Calcular moles de un elemento. ¿Sí? Bueno, aquí está de un compuesto. Quiero de un solo elemento. No. Bueno, aquí en este ejemplo, ¿sí? Me hablan de un compuesto, pero yo tenía aquí un elemento, no. Bueno, entonces acá, mire, cálculo de moles a partir de la masa. Mire, sí la tenía lista. Cálculo de moles a partir de la masa. Entonces, M es masa de la sustancia y en el M mayúscula la masa molecular. Entonces, yo tengo que hacer esa división, tengo que hacer esa relación. Bueno, entonces aquí me este ejemplo. Bueno, les pongo el video. Entonces, si tenemos un elemento, tengo la relación de la masa atómica y hago la relación con la masa molecular. Ay, cargue rápido. Hay un home center en cada hogar de Colombia. Aunque no tengas una tienda física cerca, lo que pidas llega hasta tu puerta. Desde su centro de distribución de alta tecnología, se entregan productos a precios bajos en más de 800 destinos. Si tienes un celular o un computador, tienes un home center en casa para que compres todo lo que quieras. Porque Home Center llega a más de 800 destinos. Pide por la app Home Center o Home.
¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a calcular el número de masa y de moles para un elemento químico. Requeriremos de este formulario. Este formulario que ves en pantalla te lo dejo acá abajo en la descripción del video. A ver, entonces tengámoslo. No está como nítida, ¿no? La imagen. Para que lo puedas... Pero bueno, N es moles. M es masa. N mayúscula es moléculas. ¿Sí? Y Na es el número de Avogadro, ¿sí? M es el peso molecular en la tabla periódica, ¿sí? Bien sea en gramos, depende cómo nos lo den, ¿sí? Entonces tenga en cuenta esto. Estas, digamos, estas letricas. N, moles. M, masa, la que nos den. N, moléculas. Na es el número de Avogadro que ya lo sabemos. ¿Listo? Bueno. ¿Ya lo tomaron nota? Tomen nota de esto porque esto es necesario para todos los ejercicios. Dale clic para que lo visualices y si gustas lo puedas imprimir. Y el ejemplo 1 lo estás viendo aquí en la barra color azul en la pantalla. Y dice que hay que calcular los moles. Los moles en química se simbolizan con la letra N minúscula. Y eso es lo que nos pide el problema. Calcular los moles. Es la interrogante. Y nos da la masa de un elemento. Dice que la masa se simboliza con la letra M minúscula. Y sabemos que es masa porque habla de gramos o kilogramos. En este caso nos da una masa de 671 gramos. En nosotros es 14. El elemento es el flúor. El flúor, tú sabes que se simboliza con la letra. Y aquí está la masa atómica del Entonces, flúor. La tabla periódica. Y ahí vamos a sacar lo que se conoce en química como peso molecular. ¿Listo? Lo nombra. Entonces, copien esta fórmula porque es clave. N, o sea, las moles son igual a masa sobre la masa que nos dan, ¿sí? Sobre la masa del elemento. Nombramos con la letra M mayúscula. Esto es el peso molecular y lo puedes ver del flúor en color gris. El problema dice que es el flúor atómico. Es decir, solamente se toma una F. Y puedes ver lo que vale. En el caso de nosotros es flúor molecular. Bueno, pero vamos a verlo de las dos maneras. 0.99. Hay quienes lo redondean, lo podemos hacer. Yo lo voy a dejar así como lo dice mi tabla periódica. Ya con esto identificamos qué fórmula me dan los moles y es la que estás viendo en pantalla. Dice que los moles, que es la N, se calcula dividiendo la masa, es decir, los gramos, entre el peso molecular. La M minúscula ahí a nosotros nos dieron 14.0, o sea, 14 gramos. ¿Listo? Pero como nos dicen 2, entonces hay que dividirlo en 2, ¿no? Multiplicarlo por 2 para poner ese dato abajo. Es la fórmula que estás viendo ya en el pizarrón en color azul. Entonces, ¿de dónde sacó el...? Perdón. Recuerda que sustituir que baje es la reemplazar mano. los valores. ¿De dónde sacó él este dato? De la tabla periódica, ¿sí? Porque es de un solo átomo, es la masa del átomo. Aquí lo dijeron monoatómico. Señor. Andrés, tiene la palabra. Profe, o sea que ahí, pues ahí la está haciendo de la manera, pues como lo dice la tabla periódica, pero nosotros lo aproximamos a 19, por así decirlo, en el cálculo. Puede ser, nosotros lo podemos aproximar a 19, ahí. Sí, porque el tiempo, profe. 99. ¿Listo? Bueno, gracias, don Andrés. No, todavía nos queda 5 minuticos. ¡Ay, se acabó! Un minuto. Nos queda un minutico. Entonces, dejémoslo correr. Entonces, aquí abajo, como él era monoatómico, por eso él puso un solo dato. Pero como el de nosotros es N2, entonces ese peso lo multiplicamos y lo ponemos ahí debajo. No es difícil. Lo que dice la ecuación es la masa, la M minúscula, y la tenemos, vale 671. La colocamos arriba, porque así está en la fórmula, entre la M mayúscula, que es lo de la tabla periódica, y es lo que vale el flúor atómico, 18.
99. Ahora basta con utilizar la calculadora científica para dividir 671 entre 18.99. Y como resultado, la calculadora dice que son 35.